el problema en la vida y el ministerio? En la gente. Y la realidad es de que en la vida y el ministerio, el tratar con gente es difícil. Solo mires en la cara, usted es difícil. Y cuando miramos, eso trae un nivel de diferentes complicaciones, porque cada uno de nosotros cuando llegamos a servir a Dios en diferentes capacidades y en diferentes maneras, no solamente traemos el acumulado o la suma de quiénes somos, de nuestro temperamento, de nuestros dones, habilidades, sino también la suma de todas nuestras experiencias, buenas y malas, difíciles y complicadas. Y encima de eso empezamos a tratar con personas que también son complicadas. Y eso genera, vamos a decir, dificultad. Y quiero comenzar con un pasaje un poquito difícil, pero creo que es claro. Aquí en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Si usted no sabe dónde queda Malaquías, ¿verdad? Queda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Malaquías 2.10 dice, comienza con dos preguntas, o tres preguntas, diciendo, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Esa pregunta la está haciendo porque está tratando de generar cierto nivel de conexión, cierto nivel de intimidad que debería de producir en cada uno de nosotros un nivel profundo en la relación. Dicen de que la sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que la familia es más importante que los amigos. Y lo que comienza diciendo en este pasaje es de que todos nosotros tenemos en común ¿qué? Un mismo Padre. Un mismo Padre. En nosotros, en cierta forma, nosotros estamos experimentando esa unidad que está en Dios, esa coinonía que la tenemos nosotros en Dios. Y entonces nos viene nosotros a definir algo que creo que es importante acá, porque la segunda pregunta nos lleva a esto. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ahora, esta pregunta no simplemente nos está dando el nivel de reto a que todos nosotros tengamos un mismo nivel de identidad o de conectividad los unos con nosotros, porque lo que nos une a nosotros es de que tenemos un mismo Padre. Sino esta segunda pregunta nos está haciendo la pregunta porque todos partimos desde el mismo lugar. No todos somos iguales en este momento, pero todos partimos desde el mismo lugar. En primer lugar, todos somos tierra. Segundo, todos somos pecadores. Y entonces, en cierta manera, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de exaltarnos a nosotros mismos. Porque tenemos estas dos respuestas de nuestra propia vida que nos vienen a definir ciertas cosas. Pero ahora entra la tercera pregunta y dice, ¿por qué nos portamos deslealmente uno contra otros? Entonces, la palabra entonces la añadí yo. Profanando el pacto de nuestros padres. Porque si tenemos el mismo Padre y partimos desde el mismo lugar, entonces ¿por qué somos desleales? ¿Qué es lo que se nos ha metido? ¿Qué es lo que está causando en nuestra vida a que nosotros actuemos fuera del marco de lo que Dios está pidiendo? Ahora, dentro de nuestro contexto, de nuestro bello lenguaje castellano, hay dos palabras que muchas veces nosotros las interusamos. Y esa es la palabra fidelidad y lealtad. Para muchos es la misma cosa, son sinónimos uno del otro. Pero tenemos que comprender de que no lo son. Fidelidad en cierta forma es, en cuanto la palabra fidelidad tiene que ver más con el trabajo.
más con el cumplimiento de una responsabilidad, más con el hecho de que yo di mi palabra para cumplir ciertas cosas en el ámbito donde tiene que haber un resultado, como el trabajo, como una función. Mientras que la lealtad es fidelidad que tiene que ver en las relaciones. Una tiene que ver con función y la otra con relación. Y cuando empezamos realmente a querer profundizar bíblicamente hablando acerca del concepto de la lealtad, tenemos que ver de que el diccionario nos refleja 3 palabras que me parecen sumamente interesantes. Sumamente interesantes porque cada una de ellas es como una caja de Pandora que nos abre un escenario nuevo acerca de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Estas 3 palabras son la primera, para que usted lo pueda escribir, verdadero. La segunda es devoto. Y la tercera es confianza. Ahora, ¿qué significa la palabra verdadero? Nosotros podríamos ver dentro de este contexto de que la palabra verdadero significa, habla sobre no solamente el carácter de nuestra vida, en el cual lo que sale, lo que se expresa, lo que se manifiesta en nuestra vida es genuino, sincero, que lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, es realmente verdadero. No hay decepción, no hay engaño en la forma que nosotros nos relacionamos. Nosotros no estamos pensando en medio de una situación, ¿cómo le puedo dar gato por liebre a la persona? ¿Cómo puedo sacar ventaja? Hace unos meses atrás aprendí una nueva palabra que no es usada comúnmente. Esa palabra es la palabra maximizador. Estoy tratando de usarla para poder siempre expandir el vocabulario, pero la palabra maximizador es una persona que se aprovecha de otros para sacar beneficio. Es como pudiéramos decir, voy a exprimirle a la persona todo lo que me puede dar para aprovecharlo, y ya cuando ya no tiene nada que darme, lo rechazo y ahora corro yo solo. Es básicamente una forma de decir, usar a otras personas para poder yo escalar, para poder crecer, para poder empezar a brillar, para que pueda ser yo reconocido. Y una persona de este tipo es una persona hipócrita porque se está aprovechando de la nobleza de la gente, con la intención de usarlo para poder alcanzar un objetivo totalmente egocéntrico. Y eso no es una persona verdadera, no es una persona transparente, no es una persona sincera, una persona que verdaderamente está viviendo lo que dice y lo que está detrás de sus acciones son genuinamente correctas. Ahora, la segunda palabra es la palabra devoto. Esa es una palabra compuesta dentro de nuestro castellano. Devoto. Cuando hablamos de la palabra devoto, muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, es devoto a la Virgen, o es devoto a la imagen, o es devoto a un, vamos a decir, a un equipo de fútbol. Pero, ¿qué realmente significa la palabra compuesta? Devoto. Una persona que honra su palabra y sus votos. Ese es un devoto. Una persona que honra su palabra y honra sus votos. Ahora, la tercera palabra me parece muy interesante porque es una palabra increíblemente difícil de poder definir en el contexto del mensaje de hoy, y esa es la palabra confiar. Yo me he encontrado con una situación de que la relación, muchas veces nuestra vida es una vida en la cual somos la acumulación de todas las experiencias positivas y negativas.
Y entonces muchas veces la palabra confianza tiene que ver casi como en un sentido algo contable. El haber y deber de una contabilidad. El haber y deber. Son dos, vamos a decir, dos columnas dentro de un libro de contabilidad en el cual lo que entra y lo que sale. Lo que entra y lo que sale. El grave problema es de que muchos de nosotros andamos siempre en déficit. Un déficit emocional, un déficit relacional, un déficit dentro de lo que tenemos a nuestro alrededor. Estamos en constante déficit. Y es porque venimos nosotros acumulando experiencias negativas y ahora que entramos a una nueva experiencia, para nosotros es difícil confiar. Porque tenemos ya un déficit. El grave problema es de que el concepto de confiar tiene que ver con varios aspectos muy, muy importantes de la relación. Una es, por ejemplo, estamos en una relación, vamos a usar la más particular, estamos en una relación matrimonial y hubo una deslealtad, que significa que hubo una falta de fidelidad, hubo una falta a los pactos que hubo o se dieron en el matrimonio, de tal forma que una persona falló sexual o moral o en alguna forma al matrimonio. ¿Y qué ocurre en el corazón de la otra persona? Desconfianza. En ese momento se empieza a desarrollar ¿qué? La desconfianza. La desconfianza. Y entonces no importa a dónde vaya una persona que no tiene ese nivel de confianza, muchas veces lo que hace es a todos mira con mal ojo. Ya está como si fuera, pudiéramos decir, un armadillo. Se ha cubierto con su caparazón para protegerse, para que nada le penetre, nada le entre. Mantiene a la gente distante porque hay una herida. Pero hay una situación aún más compleja, que es la que quiero usar como un ejemplo aquí. Y esa es cuando yo no confío en la gente, porque no confío ni en mí mismo. Cuando uno ha fallado, algo ocurre dentro de nuestra propia vida donde nosotros empezamos a decir, si yo fallé, cualquiera me puede fallar. Y empezamos a desconfiar en otros porque nosotros no confiamos ni en nuestra propia sombra. Dígelo. ¿Está conmigo? Esto pasa muy a menudo en nuestros hogares, aunque no lo querramos nosotros creer. Imagínense, yo viví con 4 mujeres. Y hubo un tiempo donde yo gastaba todo mi dinero en mujeres, porque tenía esposa y 3 hijas. Mal pensado. Morboso. Hasta que Dios me llevó al arrepentimiento dándome mi hijo. Pero la cosa es, dentro de nuestra cultura, ¿qué pasa cuando nuestras hijas empiezan ya a llegar, vamos a decir, a los 15, 16, 17, 18, 19, 20 años? Aparecen los oquilotes, los buitres, revoloteando alrededor de la casa, ¿verdad? ¿Y cómo reacciona el papá? Dígelo. Dígelo. ¿Ah? ¿Cómo reacciona? Con una falta de confianza, porque dice, este es un problema. Y el pobre muchacho no ha hecho nada malo ni nada bueno. Él está en neutro. En ese momento él no ha hecho nada que merezca desconfianza. Pero ¿por qué es que muchos de nosotros los latinos somos desconfiados? Por nosotros mismos. Porque cuando éramos jovencitos
cualquiera que se nos ponía enfrente. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y como nosotros éramos así en el pasado, ¿ahora qué pasa? Ahora cualquiera puede hacer lo mismo. ¿Y por qué? Porque ahora ya se trata. Antes yo no consideraba de que cualquier muchacha era hija de otra persona, pero ahora es mi hija. Ahora es otra cosa. Es lo mismo. Esta es la realidad a lo que estoy hablando. Muchas veces la falta de confianza no tiene que ver con lo que otros han hecho, sino el hecho de que yo mismo no puedo confiar en mí mismo, y porque no puedo confiar en mí mismo, no puedo confiar en otros. Porque he cruzado la línea, he hecho cosas que no debería de haber hecho. Ahora, quiero seguir a un segundo punto aquí. Cuando nosotros miramos las Escrituras, tenemos que entender varias cosas que creo que son muy importantes. Cuando Dios llama a alguien, Dios empieza un proceso de formación de esa vida. No hay coincidencias en Dios. Todo lo que ocurre en la formación de una persona es porque Dios está llevando a una persona a un objetivo. Y estoy hablando en sentido general. Pero también quiero que usted entienda la magnitud de lo que estoy diciendo, porque cuando Dios conoce a alguien y una persona es destinada, porque imagínese usted por un momentito, Dios le habla a Jeremías en Jeremías 1:6 y le dice: antes de que nacieses, te conocí y te puse por profeta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? De que como Dios conoce a alguien y Dios destina a alguien desde el momento que lo conoce, desde ese momento empieza la formación de su vida. Y uno podría empezar a rascarse la cabeza y empezar a decir: pero ¿por qué le ocurrió aquello? ¿Y por qué le pasó aquello? ¿Y por qué sucedió eso? Pero antes él todavía era niño, por eso tenía 1 año de edad, tenía 5 años de edad, tenía 10 años de edad. ¿Y cómo puede ser que Dios esté permitiendo eso? Pero lo que no comprendemos es que Dios conoció a esa persona desde antes de la fundación del mundo. Y desde ese momento empezó a encaminarlo, a formarlo, para que llegara a ser la persona que Dios lo ha llamado a ser. Y a través de las Escrituras, yo me encuentro con increíbles personajes. Usted debe de entender de que una de las cosas magníficas de las Escrituras, y yo lo repito y lo recalco para que usted se lo lleve, la razón del por qué yo sé de que esta es palabra de Dios es porque si un hombre lo hubiera escrito, todos nuestros héroes fueran perfectos. La razón del por qué esta es palabra de Dios es porque todos nuestros héroes tienen piel de barro. ¿Me está entendiendo? Un hombre, una persona que escribe un libro siempre va a hacer a los héroes perfectos. Pero Dios nos está mostrando los pies de barro de todos nuestros héroes, porque no es por lo que ellos son, sino lo que Dios hizo en ellos. Amén. La forma que los formó, los preparó, los encaminó, la forma que trabajó en sus vidas para poder llevarlos al destino que Dios tenía para su vida. Y eso no, vamos a decir, no nos saca a nosotros de ese mismo círculo. Todos estamos dentro de ese mismo círculo. Y entonces encontramos nosotros a varios héroes fantásticos, pero me quiero enfocar hoy en uno de los héroes, llamado David. David, nosotros miramos cosas fantásticas en él, y lo primero que nosotros podríamos decir de él es de que la Biblia lo define como un hombre conforme ¿qué? El corazón de Dios. La Biblia lo define de esa forma, un hombre conforme el corazón de Dios. Pero como dice nuestro dicho, ¿verdad? Tan coloquial, entre el dicho y el hecho hay ¿qué? Significa hay una gran distancia entre el inicio y el destino. Nosotros a veces miramos lo formado. Por ejemplo, una vez una persona estaba hablando bien de mí y me estaba verbalmente admirando.
Y mi esposa se le queda viendo y dice, si usted hubiera sabido cuánto me ha costado. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Nosotros miramos el producto terminado, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cuánto me ha costado? Porque somos obra de su mano. Somos el resultado de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que muchas veces nosotros no vemos realmente lo que experimentó una persona. Por ejemplo, le quiero mencionar varias cosas que son ocultas acerca de David, que no son muy entendidas a nivel general. Algo sucedió bien traumático, porque ustedes saben, nos vamos a saltar a donde aparece David dentro de la escena de la historia, y aparece cuando Samuel tiene una comisión de parte de Dios. Y la comisión de Samuel es ir a ungir a un hijo de Isaí. Y entonces llega Samuel a la casa de Isaí con un pretexto: vamos a sacrificar a Jehová. Pero detrás de eso estaba también el poder que él pudiera encontrar, porque él como profeta hubiera podido llegar con el entendimiento real, porque como profeta Dios le pudo haber revelado el nombre, la edad, la forma. Él hubiera podido hasta ver la imagen de David en su mente por profeta. Pero Dios se lo encubrió todo eso, porque había algo que Dios estaba teniendo que trabajar en el proceso. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí, le dice: llama a todos tus hijos, porque no me puedo sentar a comer hasta que hagamos sacrificio y todos tienen que estar presentes. Y pasa adelante Samuel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada uno, Samuel, como profeta le falta discernimiento. Porque Samuel mira y dice: definitivamente este parece líder, este está pero bueno, este sabe guerrear. Y cada uno rechazado por Dios. Y cuando llega al último, le dice a Isaí: ¿no hay nadie más? Ah, sí. Hay uno que está en el monte. Y lo estoy diciendo en una forma genuina. Está en el monte, criado en el monte. Y le dice: tráelo, porque no me voy a sentar hasta que no lo traigas. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Inconscientemente, si usted lo mira, se empieza a manifestar ciertas cosas que están sucediendo, porque David no es contado entre los hermanos. David es rechazado, minimizado, excluido por su propio padre. Y él hace una confesión en medio del pecado y del arrepentimiento de su propia vida. Ahí en Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Y lo que nos da a entender es de que en realidad David era un hijo bastardo. Y entonces, usted solo tiene que imaginarse: rechazado por sus hermanos, rechazado e ignorado por su padre, hijo bastardo. David comienza su vida ministerial, porque un rey es un ministro. ¿Estamos entendiendo? Comienza su vida ministerial en déficit, en un terrible déficit. Y podríamos nosotros incluir todas, pudiéramos decir, las propias inseguridades que eso podría traer. Porque el hecho de que David tenía un problema con la violencia, el hecho de que David tenía un problema con las mujeres, una debilidad en el ámbito sexual, nos denota de que había una carencia, una faltante dentro de su propia vida, que no había sido satisfecha y no había sido sana en su propia vida.
Pero David es un hombre con destino, David es un hombre con propósito. David tiene un llamado de parte de Dios y Dios mira en David algo que no puede ver en nadie más. Y entonces Dios empieza a encarrilar a David en el camino que debe de caminar, y las cosas que parecerían, vamos a decir, coincidencia, no lo son. Por ejemplo, ¿cómo pudo, esta es una pregunta que no tiene respuesta, pero parece coincidencia, ¿cómo pudo alguien que fue criado en el monte terminar viviendo en el palacio? ¿Cómo fue que se dio? ¿Qué personajes estaban bien establecidos en el proceso para que ellos recomendaran a David, que era un nadie, un muchacho de monte, para que terminara en el palacio viviendo, comiendo a la mesa del rey? ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cómo puede ser de que haya una coincidencia de que él se encontró en el día que salió Goliat a retar a los ejércitos? Y él estaba ahí, y hasta sus hermanos, ¿cómo lo llamaron? Porque usaron palabras muy modernas como metiche. Veniste de metiche acá para poder ver qué es lo que está pasando aquí en el campo de batalla. ¿Cómo? ¿Cuál era el descaro, el desprecio que le tenían sus hermanos a él, que lo miraban como un donado? Pero fue el momento en el cual literalmente David fue catapultado del anonimato al estrellato a nivel de Israel. Y entonces encontramos situaciones que Dios está obrando y Dios está preparando para que David pueda llegar a ser rey. Lo que muchos de nosotros no consideramos es lo que Dios estaba armando, porque lo que Dios estaba armando era de que el mismo rey tenía que discipular al nuevo rey. Piensen. Saúl era el responsable de discipular a David, su reemplazo. Porque Dios nunca va a dejar vacíos de liderazgo. Usted tiene que entender eso. Dios nunca deja vacíos de liderazgo. El plan y el propósito de Dios. El hombre deja vacíos de liderazgo, pero Dios no los deja, porque Él siempre hace un proceso de transición. Cuando Elías, y estoy cometiendo mi peor error de enseñanza, es de salirme de la historia y meterme a otra historia. Pero Elías, cuando le falló a Dios, Dios le dijo: levántate, sal de esta cueva y ve y unge a Eliseo, porque él te va a reemplazar. Pero el proceso tomó todavía 20 años, porque Elías tenía que discipular a Eliseo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y entonces encontramos de que las situaciones que estaba viviendo David eran situaciones literalmente que pudiéramos decir, Dios está armando, Dios está preparando. Las experiencias que él ha estado viviendo vienen a prepararlo para que él pueda llegar a ser rey. Pero todavía David no había comenzado sus peores pruebas, porque David se encontró con un hombre llamado Saúl. Mire, dice la historia de que Saúl era tan alto como yo y tan guapo como yo. Si usted puede decir amén, dígame. Dice de que Saúl era cabeza y hombros más altos que cualquiera en Israel, y era hermoso, tenía cualidades excepcionales. Pero Saúl tenía un gravísimo problema. Él tenía una tremenda inseguridad de quién él era. Y entonces, cuando Saúl se encuentra de que Dios lo está rechazando y Dios está abriendo camino sin que él levante un solo dedo, levantando a otro, Saúl se enceguece y quiere destruir a David.
lo quiere destruir. Y en muchas diferentes circunstancias empieza la tensión entre la relación entre estas dos personas. El rey y el futuro rey están teniendo una situación adversa, toda hecha en mano de Saúl y David, literalmente, perdone que lo diga de esta forma, inocente en cuanto a este problema. David no era inocente en 1000 cosas, pero en estas cosas sí lo era. Y entonces empezamos a ver nosotros el nivel de conflicto que se está dando. Y le voy a dar un listado rapidito de cosas para que ustedes vean la magnitud de lo que enfrentó David. Por ejemplo, lo primero que se manifestó no fueron celos. Lo primero que se manifestó fueron celos. Imagínense que David pasa aproximadamente, para no tratar de no meter, para que usted entienda la magnitud de esto, porque David tenía como 17 años cuando él fue ungido. Inmediatamente fue llevado al palacio para tocar. Estamos hablando de semanas, meses más tarde, ya estaba en el palacio. Y empieza a haber un proceso donde David por muchos meses y hasta tal vez por 1, 2, 3 años está todavía en el palacio. Pero dentro de todo lo que está sucediendo, David regresa a casa varias veces, y en uno de sus regresos fue cuando ocurrió que el papá lo agarró y le dijo: agarra esta comida y te vas al campo de batalla. Y se dio lo de Goliat. Y desde ese momento David continuaba en el palacio, pero ahora ya el pueblo clamaba: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y proféticamente Saúl dice esto: solo le falta que me quite el trono. Ya lo están proclamando, solo falta que me quite el trono. Y entonces ya, imagínense que él está sentado en el trono y David está, porque el trono siempre estaba levantado más en alto, ¿verdad? En todo contexto real. Y David allá en la parte plana tocando el arpa. Y Saúl estaba tan enfocado su celo hacia David que no podía hacer nada en el palacio. Y agarró una lanza varias veces, y ¿qué hizo? Se la lanzó. Y David, porque era ágil, se pudo mover para que la lanza no le pegara. Pero ¿cuál era la intención de Saúl? Matar. El celo lo estaba gobernando, el celo lo estaba manejando en una forma terrible. Por 3 diferentes ocasiones Saúl quiso matarlo. Y lo hizo, vamos a decir, se lanzó físicamente para tratar de matar a David. Más tarde David continúa en su crecimiento y David se convierte en el líder del ejército de Israel. Pero en el proceso Saúl estaba tan enojado que lo degrada militarmente. Por ejemplo, le digo esta perspectiva: ¿cuándo ha visto usted que a un general lo vuelvan un teniente? Eso es exactamente lo que le pasó a David. Ahora, póngase usted a tratar de crear un paralelismo en su propia vida. ¿Qué sentiría usted si alguien que está sobre su vida le tuviera celo? O alguien en su vida quisiera verlo a usted muerto. Y hay muerte de diferentes formas. El chisme mata el honor, ¿sí o no? Es una forma de asesinato, el chisme. Pero en varias ocasiones ha lanzado diferentes cosas para tratar de matar su honor, matar su espíritu, matar su deseo, matar todo lo de su vida. O en el caso, por ejemplo, de que lo degraden a usted de una posición importante a una posición que muy, muy baja. Y eso es lo que pasó. A David lo degradaron. Y no solo eso, sino todo lo que David había hecho había sido en pro
de ayudar a Saúl. Y pudiéramos decir de que Saúl le paga mal por el bien que había recibido. Note lo que dice ahí en 1 Samuel 18:6 para que usted lo entienda. 1 Samuel 18:6 dice: y aconteció que cuando regresaban, al volver David a matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cantos de júbilo y con instrumentos. Perdónenme, es 18, 4 y 5. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con su ropaje militar, incluyendo su espada, el arco del centurión, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba, y Saúl lo puso sobre los hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Todo lo que David hizo fue por el bien de Saúl. Pero ¿qué hacía Saúl? David hacía algo bueno y él le devolvía ¿qué? Mal. Le devolvía mal. Y podemos nosotros seguir adelante con varias diferentes situaciones, porque aún en un sentido él quiso poner a David en una situación vulnerable sin que él pareciera el culpable de esa situación. Imagínense, él viene y le ofrece a su hija que David se vuelva el yerno, pero le dice: ¿cuál va a ser el dote que me vas a dar? No le pidió dinero, no le pidió riquezas, no le pidió bienes. ¿Qué le pidió? Le dice: quiero que me des 100 prepucios de filisteos. ¿Por qué le pide eso? Es la primera vez que un suegro le pide una situación así a un yerno. Porque lo que estaba haciendo Saúl, estaba diciendo: yo le voy a pedir algo que lo va a volver el blanco del odio de los filisteos. Y en vez de culparme a mí de la muerte de David, van a culpar a los filisteos, porque los filisteos se vinieron a vengar con David. ¿Y qué hace David? No le da 100, le trae 200. ¿Cómo responde David? Con fidelidad ante el maltrato de el que es su líder. El grave problema, y esto no lo introduje, es toda la vida David, que tenía una ausencia de paternidad, estaba buscando en Saúl la paternidad que él no tuvo en casa. Le estaba clamando a Saúl: adóptame, quiero ser tu hijo. Y aunque usted no lo crea, ese realmente era el plan de Dios. Porque Dios quería levantar a David, y esto es lo que yo creo. Dios quería levantar a David en la casa de Saúl, y Dios hacer un pacto con Saúl, un pacto eternal. El pacto que hizo con David lo quería hacer con la casa de Saúl. Y Samuel se lo dijo: hoy Dios hubiera establecido un pacto con tu casa. ¿Y qué era lo que David quería? David simplemente quería el amor de un padre. Él miraba la forma que Saúl trataba a Jonatán y se le servían las babas. ¿Cómo quisiera yo eso? Que a mí me hubieran tocado, que a mí me hubieran besado de esa forma. Él añorando lo que Saúl le daba a Jonatán, él no lo podía recibir. ¿Pero qué era lo que recibía de Saúl? Una mala impresión, un mal gesto de parte de Saúl. Y podríamos decir que él usó política, él usó manipulación para tratar de conseguirse el poner a David en una situación difícil. Ahora le digo, hay mucho más. Él conspiró con él. Él le dio, le quitó, porque le dio su hija y después se la quitó, ¿sí o no? Imagínense ustedes que alguien venga y le dé a usted algo y después se lo quite. Imagínense, usted está en un trabajo, ¿cómo se sentiría si su jefe viene y le dice:
te voy a dar un bono. Al mes más tarde, no, me lo vas a devolver. ¿Usted qué pensaría?